En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Vivimos un momento internacional singular, acaso más enrevesado y frágil que ninguna otra etapa reciente de la historia contemporánea. La Guerra Fría, con toda su carga ideológica y riesgo nuclear, sin embargo, parecía al menos tener una lógica. Dos bloques, dos visiones, dos grandes polos. El mundo bipolar tenía reglas. Las lealtades no eran siempre sinceras, es lo habitual, pero eran predecibles. Hoy, sin embargo, la sensación dominante es de un cierto desorden difuso, un tablero fragmentado por alianzas que son más que nunca circunstanciales. Los discursos son contradictorios, los intereses mutan o pueden hacerlo sin ningún tipo de cortapisa. Es un mundo en el que ni siquiera se puede confiar ciegamente en el friend sharing, ya saben, en esa capacidad de hacer negocios, de entablar relaciones con quienes tradicionalmente han sido tus amigos. El que hoy se llama aliado puede ser mañana un competidor, un rival estratégico o incluso un enemigo. En este clima de desconfianza global, pocos ejemplos ilustran mejor esa ambigüedad estructural del presente que la relación entre China y Rusia. A primera vista, todos son días de vino y rosas, todos son armoniosos paseos de Xi Jinping y de Vladimir Putin, agarrados del brazo, declarándose mutuamente una amistad sin límites, cumbres bilaterales cargadas de solemnidad, de guiños visuales, luchando ambos por un mundo, dicen, multipolar, más justo y menos dominado por Occidente, cambiando el orden mundial como no se había visto en 100 años, como decían casi fuera de micro cuando eran interpelados por unos periodistas en uno de sus paseos. Pero basta rascar un poco en la superficie de esta relación para descubrir que no es una alianza basada en la afinidad, ni siquiera en la confianza mutua. Es una necesidad estratégica de corto plazo disfrazada de hermandad ideológica. China, por ejemplo, y por su parte sale ganando con la guerra de Ucrania. A pesar de su retórica contra la hegemonía estadounidense, Pekín no se compromete en su posición global por el conflicto en Ucrania, le compra las materias primas mucho más baratas a una Rusia que está claramente necesitada y que no puede levantar la voz si tiene alguna queja por un trato asimétrico en la relación bilateral. Rusia necesita a Pekín como socio comercial, como comprador de materias primas, como salvavidas diplomático, incluso en los foros internacionales. Sin embargo, de puertas para adentro, en el Kremlin, en los despachos de la actual KGB, documentos internos filtrados por los servicios de inteligencia rusos revelan que el ejecutivo de Putin ya ha activado mecanismos de contrainteligencia específicos para intentar frenar los avances de Pekín, porque reconocen que aunque la apariencia de las relaciones con China es amistosa, al final, estratégicamente, representa una amenaza de largo plazo. China, recordemos, tiene una forma de pensar milenaria, conforme a su tradición de pensamiento, de historia y de ideología, que habla de largos plazos, tanto hacia adelante como hacia atrás. Y China no ha olvidado los tratados desiguales firmados con Occidente, ni los de Nankín con las potencias ahora occidentales, ni los firmados con la Rusia zarista en el siglo XIX, que la obligaron a ceder vastísimos territorios en Siberia y en Extremo Oriente. Hoy, con una Rusia débil, distraída en Ucrania, aislada de los apoyos occidentales, surgen sectores extremadamente nacionalistas dentro del Partido Comunista Chino que vuelven a agitar la idea de revisar esos acuerdos. Aparecen mapas oficiales chinos que reclaman discretamente territorios que están hoy bajo soberanía rusa, regiones fronterizas, Vladivostok, y todo con activistas chinos intentando rescatar vestigios históricos que sirven como base para un relato reivindicativo. Por lo tanto, la supuesta amistad sin límites no es tal. Tiene límites y bastante claros. China no quiere un socio igual. China quiere una Rusia útil, debilitada, funcional a sus ambiciones globales y que no les moleste. Este tipo de relaciones, como vemos, alianzas de conveniencia, disfrazadas de fraternidad, están multiplicándose en el mundo actual. Estamos asistiendo al final de una era que está marcada por la hegemonía clara de una sola potencia y el nacimiento de otra era donde nadie domina del todo, donde las potencias medianas aspiran a jugar un papel relevante y donde, ¿cuál es la norma? La incertidumbre. Estados Unidos, no lo podemos negar, sigue siendo la principal potencia militar,
económica y tecnológica, la más poderosa, pero su liderazgo global está cuestionado, y no solo porque su voluntad de ejercerlo también es dubitativa. China quiere ocupar un lugar central, pero siempre desde el pragmatismo extremo, sin comprometerse con nadie más allá de lo necesario, sin conquistas de territorio, sin que quede muy claro qué es la que manda. Rusia intenta evitar, que al final está dirigiéndose hacia la irrelevancia, y la Unión Europea pues se debate entre esa búsqueda ya sempiterna de la autonomía estratégica y una dependencia transatlántica de la que no termina de deshacerse. Potencias emergentes a todo esto, como India, como Turquía, como Brasil, como Indonesia, exploran una cierta equidistancia selectiva, eligiendo socios en función del momento, de la conveniencia, de los beneficios inmediatos, no de lealtades ideológicas como en el pasado. De esta manera, quienes salen damnificadas son las estructuras multilaterales tradicionales que pierden peso. Se prioriza lo útil, lo momentáneo, lo funcional. Es un mundo el que estamos creando donde la política de principios cede ante la política de transacciones. Y claro, ¿cómo se organiza la hegemonía mundial, un orden mundial, sin una hegemonía clara, sin un árbitro creíble, sin consensos fuertes y duraderos? Pues es difícil. Vamos hacia un entorno, un sistema más fragmentado, con esferas de influencia regional, con múltiples centros de poder que no necesariamente van a cooperar entre sí y donde las normas internacionales van a ser cada vez más interpretables, más negociables, más inestables, más propias de cada uno de los actores. Esto rompe con la lógica que ha dominado nada menos que los últimos 2 siglos en el orden mundial, desde el Congreso de Viena hasta la Guerra Fría. El caso es que estamos ante una realidad que, parafraseando a Zygmunt Bauman, parece que tenemos por delante un orden mundial líquido en el que el poder será más distribuido, más difícil de ejercer y además más fácil de perder. La única lealtad de este siglo XXI parece la que cada uno de los países en el concierto internacional tiene consigo mismo. Habrá que actuar en consecuencia. Vamos a hacer un alto en el camino, una pequeña parada. A la vuelta vamos con los titulares de la información geopolítica de la jornada que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. ¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. En Radio Intereconomía,
Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Comenzamos por los titulares de la información geopolítica más relevante de la jornada que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Donald Trump insta a llegar a un acuerdo de alto el fuego en Gaza. Por segunda vez en 3 días, el presidente estadounidense ha reclamado un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás para poner fin a más de 20 meses de conflicto y para acabar con el sufrimiento para los 50 rehenes que aún siguen en manos del grupo terrorista. En medio de estas presiones de Washington, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunirá con Donald Trump el próximo lunes 7 de julio en la Casa Blanca. Se intensifica el enfrentamiento entre Trump e Elon Musk. Trump ha sugerido que el Departamento de Eficiencia Gubernamental podría investigar la dependencia de Elon Musk de los subsidios federales. En una publicación en su red social, el presidente estadounidense ha sugerido que el departamento antes encabezado por Musk examine su historial, acusándolo de recibir más subsidios que cualquier ser humano en la historia. Trump asegura que Tesla, SpaceX y otras empresas podrían colapsar sin la ayuda de los contribuyentes. Elon Musk, por su parte, ha amenazado con crear un nuevo partido. Rusia asegura que ya ocupa toda la región ucraniana de Lugansk. Y mira ya la ciudad ucraniana de Pokrovsk, donde la pasada medianoche ha lanzado más de 40 ataques. Esta ciudad es uno de los principales objetivos rusos en la región oriental de Donetsk. El enviado principal de Trump a la zona, Kate Kellogg, ha asegurado que Rusia no puede seguir ganando tiempo mientras bombardea objetivos civiles en Ucrania. Segunda jornada de la Cumbre de Naciones Unidas en Sevilla. Segunda jornada centrada en los debates sobre la cooperación entre el sector privado y el sector público y en medidas para reformar la fiscalidad e incentivar esa colaboración para contrarrestar la escasez de recursos. Dinamarca toma el relevo de Polonia y asume la presidencia de la Unión Europea. El rearme de Europa, la transición ecológica o el refuerzo del apoyo a Ucrania son algunas de las prioridades del país escandinavo que recoge el testigo de Polonia. Entre tanto, en Sintra continúa la reunión de los banqueros centrales. Los presidentes del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y de la Reserva Federal, Jerome Powell, intervienen en un panel del foro del BCE en Sintra junto a los máximos responsables de los bancos centrales de Inglaterra, Japón y Corea del Sur, en medio de las preocupaciones sobre el impacto de las tensiones comerciales y geopolíticas en la economía mundial. Manifestaciones en Turquía por la detención hace 100 días ya del alcalde de Estambul. El mayor partido opositor turco, el socialdemócrata CHP, organiza una manifestación por los 100 días de la detención del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, en lo que denuncian como una persecución política orquestada por el gobierno de Erdogan para apartarlo de las próximas elecciones presidenciales. El Tribunal Constitucional tailandés suspende del cargo a la primera ministra. Lo hace tras aceptar una petición de un grupo de senadores para analizar si violó el código ético durante una conversación en la que critica al ejército. La Corte ha ordenado a la primera ministra que deje sus funciones temporalmente hasta que tome una decisión definitiva sobre su caso. Argentina alberga la cumbre de Mercosur. Argentina albergará desde mañana y hasta el jueves una cumbre de presidentes de Mercosur en un contexto de inestabilidad económica global y tensión política interna, y con la presencia destacada de Luis Ignacio Lula da Silva, quien recibirá de Javier Milei la presidencia pro tempore del bloque. Trump asiste a la inauguración en Florida del Alligator Alcatraz. Un nuevo centro de detención para migrantes en el sur de Florida que ha sido criticado por políticos y organizaciones ambientalistas que acusan al gobierno de haberse saltado la ley para acelerar su construcción en medio de uno de los mayores humedales del país. Vamos, una vez puestas las bases de todo lo más relevante de la información geopolítica de la jornada, a ampliarlas, Blanca. Cita de banqueros centrales en la ciudad portuguesa de Sintra. Sobre la mesa, entre otros asuntos, la debilidad del dólar, que en principio no preocupa al Banco Central Europeo. Lo importante, dice el vicepresidente del BCE, es la velocidad de ajuste. Aquí la pregunta es que deberíamos evitar cualquier tipo de exceso. Lo importante es la velocidad de ajuste. 1,17, 1,20 no es algo que podamos pasar por alto. Más allá de eso, dice Luis de Guindos, será más complicado, pero €1 a $1,20 es perfectamente aceptable. Más allá del euro, de la debilidad del dólar, los banqueros centrales hablarán de la inflación y de las incertidumbres del momento. El economista jefe del BCE, Philip Lane, ha asegurado que en los próximos 5 años la incertidumbre podría ser elevada y en este sentido, dice, el Banco Central Europeo está preparado para afrontar cualquier desviación con respecto a la inflación. Lane asegura, eso sí, que el actual ciclo de bajadas de tipos por parte del Banco Central Europeo ya ha terminado. We do think
Creemos que el último ciclo ha terminado. La reducción de la inflación desde el pico del 10% al 2%. Ese elemento ya pasó, pero a futuro debemos estar preparados para asegurarnos de que cualquier desviación que observemos no se arraigue ni altere el panorama a medio plazo. Hasta Sintra ha viajado también el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, quien asegura que el Banco Central británico seguirá bajando gradualmente los tipos de interés, aunque advierte de una posible persistencia de la inflación. Bailey ha puesto el foco también en la incertidumbre sobre las condiciones económicas y financieras futuras, lo que empuja a las empresas, dice, a posponer sus decisiones de inversión. Será a las 3:30 de la tarde, hora española, cuando tome la palabra la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el presidente de la FED, Jerome Powell. Lagarde ya abrió el foro ayer señalando que la economía enfrenta una gran volatilidad debido a las tensiones comerciales. Está previsto que en su intervención de hoy ponga énfasis en la necesidad de incorporar escenarios extremos en las estrategias del Banco Central Europeo para gestionar esa nueva dinámica. Powell, por su parte, afronta presiones políticas para recortar tipos de forma anticipada. Hoy defenderá previsiblemente la autonomía de la FED y advertirá de que no es momento de bajar los tipos de interés, sobre todo dada la inflación aún elevada y los riesgos geopolíticos. El foro debatirá si la narrativa proteccionista de Estados Unidos puede afectar al estatus del dólar frente al euro, y Lagarde podría capitalizar este Euromoment describiendo la oportunidad para la moneda única. Lagarde reiterará además el compromiso del Banco Central Europeo con el objetivo del 2% de inflación, mientras que Powell se mostrará cauto y no adelantará recortes hasta que los datos de inflación y empleo lo permitan. Ambos explorarán además cómo coordinar respuestas ante riesgos financieros globales, especialmente derivados de la fragmentación del sistema financiero y la prevalencia de entidades no bancarias. El objetivo es asegurar que las respuestas de política monetaria siguen siendo eficaces en un entorno más interdependiente. Y la batalla entre el hombre más rico del mundo, Elon Musk, y el más poderoso Donald Trump se ha reavivado. Trump ha amenazado con recortes, ayudas a las empresas del dueño de Tesla, mientras que Elon Musk ha avisado de que si sale a flote el nuevo plan fiscal de Donald Trump, creará un nuevo partido político. Pablo Llanoné. El próximo 4 de julio será un día de celebraciones para el pueblo norteamericano por el Día de la Independencia de Estados Unidos, para los republicanos por la entrada en vigor del plan fiscal que Trump quiere firmar ese mismo día. Supondrá uno de los mayores recortes de impuestos que se recuerda en la historia del país. Las rebajas fiscales irán acompañadas de la eliminación de ayudas que afectarán a más de 20 millones de personas. Esta ley fue la razón por la que Elon Musk abandonó su rol en el Departamento de Eficiencia Gubernamental. La consideró abominable y repugnante, discurso con el que ha atraído incluso el apoyo de líderes demócratas como el senador Mark Kelly, quien ha dicho que Musk tiene razón. I don't agree with Elon on everything, but on this, Elon's right. En este último episodio de disputas, Musk ha amenazado con crear un nuevo partido político en caso de que el Senado finalmente apruebe el plan fiscal. Nuestro país, ha dicho, necesita una alternativa al unipartidismo demócrata republicano para que la gente realmente tenga voz. Donald Trump ha contestado al cabo de un rato y ha sugerido que el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que paradójicamente encabezó Musk hace apenas unos meses, podría investigar los subsidios fiscales a las que las empresas que pertenecen al dueño de Tesla reciben. Sin ayudas, ha dicho, Elon probablemente tendría que cerrar la tienda y volver a Sudáfrica, a su casa. Para Trump, que Musk esté en contra de esta ley es porque arremete contra los coches eléctricos, como dijo hace unas semanas cuando la lucha entre ambos no estaba tan acalorada como ahora. Estoy muy decepcionado porque Elon conocía el funcionamiento interno de este proyecto de ley mejor que casi cualquiera de los presentes, mejor que ustedes. Lo sabía todo al respecto y no le pareció mal. De repente tuvo un problema y solo lo agravó cuando descubrió que íbamos a tener que recortar el mandato de vehículos eléctricos. Son miles y miles de millones de dólares y es realmente injusto. Queremos tener autos de todo tipo, eléctricos, no eléctricos, pero queremos uno de gasolina, de combustión. Queremos algo diferente, queremos híbridos, queremos tenerlo todo, queremos poder venderlo todo. La posibilidad de que Trump reduzca efectivamente estas ayudas es bastante probable para algunos analistas. Pablo García es director de Divacons Alpha Value. Elon Musk está bastante contrariado porque ha sido utilizado vilmente por esa sagaz y perversa mente que tiene Donald Trump. Bastante ingenuo, desde mi punto de vista, el señor Musk, ¿no? De que no se diera cuenta de todo esto, ¿no? Pero es muy peligroso, porque el señor Trump tiene mucho poder y tiene, digamos, la arrogancia de acometerlo, ¿no?
Mientras el Senado sigue discutiendo el nuevo plan fiscal, las acciones de Tesla se desploman. Parece que mientras Trump gobierne no habrá paz para la fortuna de Musk, quien se ha dado cuenta de que la única forma de plantar cara a esta situación es ofreciéndose para ser el próximo presidente de Estados Unidos. Y en arena geopolítico y miramos Asia-Pacífico porque Taiwán ha anunciado que va a llevar a cabo un simulacro de una invasión a China de la isla en los ejercicios militares que va a llevar a cabo la próxima semana, y todo bajo el discurso de su presidente de que ya están enfrentando una guerra. Eva Villanueva. En medio de la creciente presión militar por parte de China, que continúa reclamando a la isla con gobierno independiente como propio, Taiwán va a simular el bloqueo e invasión china de la isla en sus ejercicios militares y de defensa civil anuales de la próxima semana. Como ha dicho el presidente Lai Ching, dice que la isla ya enfrenta lo que ha venido a llamar la guerra sin humo de armas de China. Los ejercicios anuales llamados Hanquan comienzan el 9 de julio y van a durar 10 días con la movilización de más de 22.000 reservistas, una actividad sin precedentes en duración y escala, y todo con un mensaje que le acompaña y con la que el presidente se ha dirigido a los soldados. Lai ha denunciado que en los últimos años Taiwán se ha estado preparando constantemente para este escenario de guerra sin humo de armas de fuego, como la infiltración china y los ataques de desinformación. Aunque, sin embargo, el simulacro va a abrazar un escenario de guerra al más estilo tradicional. Echando mano, sí, de la retórica, ha dicho el presidente taiwanés que no hay que preocuparse, ya que la isla es libre y próspera, y así es por el resultado del coraje, la convicción y la acción del pueblo taiwanés al enfrentarse a los diversos desafíos, así como por la unidad y resiliencia del pueblo taiwanés que han quedado demostradas. En este escenario, el jefe del Departamento de Planificación de Combate Conjunto del Ministerio de Defensa ha dicho que los escenarios de ejercicios incluyen un ataque de fuego conjunto y el traslado marítimo del grupo de desembarco por parte del ejército comunista, y que las Fuerzas Armadas de Taiwán practicarán la construcción de una cadena de ataques con ataques de precisión navales y aéreos. Y hoy Dinamarca asume la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea con su agenda centrada en defensa, seguridad y competitividad. Pablo. El objetivo último será hacer de Europa un lugar más fuerte y seguro. Así lo dijo la primera ministra danesa Mette Frederiksen hace unas semanas. Debemos centrarnos en nuestras prioridades y encontrar soluciones a los desafíos comunes causados por la migración, los altos precios de la energía y, lo más importante, debemos reforzar nuestro apoyo a Ucrania. Todo esto tiene el mismo objetivo común. Debemos construir una Europa fuerte y segura. En esta nueva presidencia, Dinamarca impulsará los planes de la Unión Europea presentados para aumentar las capacidades de defensa de los 27, que recordemos, un plan que buscaba movilizar más de 800.000 millones de euros. A día de hoy, Copenhague invierte más del 3% de su PIB en gasto militar y también está concienciada en la guerra contra Rusia. Además, da importancia a la independencia estratégica frente a Estados Unidos, teniendo en cuenta esa amenaza de Donald Trump al gobierno semiautónomo danés en Groenlandia. Precisamente, la lucha contra el presidente estadounidense es un elemento clave de este renovado mandato. La Comisión Europea aún confía en alcanzar un acuerdo preliminar con la Casa Blanca antes de la fecha límite del 9 de julio para evitar el peor de los escenarios, un arancel del 50%. Pero si el acuerdo es inferior a las expectativas o si no hay un acuerdo en absoluto, el Ejecutivo Comunitario se prepara para contraatacar con aranceles de represalia contra los productos fabricados en Estados Unidos. Esta empresa recaerá en gran parte sobre Dinamarca, que se encargará a partir de ahora de garantizar que los 27 actúen al unísono y cierren filas en torno a la Comisión. En resumen, Europa se enfrenta a los mayores desafíos en generaciones. La última década nos ha demostrado que la Unión Europea es capaz de unidad y acción colectiva cuando más importa. Otro eje de su mandato, como decíamos, será la competitividad, muy centrada en la Europa verde. En consonancia con el objetivo climático de la Unión Europea de lograr la reducción del 90% de emisiones para 2040, integrando energías renovables y nuclear, también se buscará aumentar el apoyo a pymes y a la innovación. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Toca repasar cómo nos cuentan, dependiendo de país y de orientación de cada una de las empresas, los diferentes medios, las noticias relevantes de la geopolítica. Nos ayuda en ese empeño Pablo Iannone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos en Oriente Próximo. Desde Al Jazeera informan de que al menos 95 palestinos han fallecido en ataques israelíes en Gaza. Incluidas más de una docena de personas desesperadas. Dice que buscaban alimentos en los sitios de distribución de ayuda respaldados por Estados Unidos e Israel. Es el ataque más mortífero del día, ha dicho el rotativo qatarí, con aviones de combate israelíes bombardeando un cibercafé donde se celebraba una fiesta de cumpleaños infantil, acabando con la vida de al menos 39 personas. También desde Qatar, el medio New Arab se hace eco de que aumentan los ataques israelíes, mientras desde la comunidad internacional lo que se pide es el alto el fuego. La petición llega además desde la propia Casa Blanca, con Donald Trump instando, como hemos visto recientemente, a llegar a un acuerdo en Gaza. Qatar, como mediador clave, además considera que la tregua con Irán, alcanzada en apenas 12 días desde el comienzo de la guerra entre Teherán y Jerusalén, habría creado un impulso, reavivando las esperanzas de que cese la lucha en Gaza. Y miramos precisamente hacia Irán. Su poderío en Oriente Próximo ha quedado cuestionado tras su falta de apoyos en esa guerra contra Israel. Pues bien, en el medio por Ayatolás Press TV encontramos una noticia que pasa desapercibida, al menos en la prensa occidental. El secretario general de Hezbollah ha dicho que el movimiento de resistencia libanés nunca se rendirá ante lo que califica como tiranía de Estados Unidos y régimen ocupante israelí. La lucha contra ambos países, ha dicho el líder del grupo chiita, es divina e imparable. Ha asegurado que Hezbollah está en plena defensa y que nunca se rendirá ante los tiranos que quieren controlar, dice, el destino de la humanidad. Nos vamos hasta Extremo Oriente. El South China Morning Post nos informa de que un tribunal tailandés ha suspendido a la primera ministra de sus funciones. Destituida a la espera de que una investigación sobre una llamada telefónica filtrada con el influyente ex líder de Camboya, Hun Sen, de más detalles. En esta llamada se trataba información, dice el medio chino, políticamente sensible, que ha llevado al tribunal a acusarla de deshonestidad y de violar los estándares éticos en violación de la Constitución. El medio no explica con más detalle que en esta llamada la primera ministra supuestamente criticaba a un alto mando militar tailandés, desestimándolo y refiriéndose a él de malas formas. El 4 de julio, un día significativo en Estados Unidos, es justo la jornada en la que Trump pretende firmar el documento definitivo de su polémico plan fiscal, el de las 3B. Desde Japan Times destacan que las industrias solar y eólica ven una amenaza existencial en ese proyecto de ley. La última versión del proyecto de ley del Senado incluye un nuevo impuesto especial sobre proyectos eólicos y solares con ciertos componentes chinos. Una adición, dice The Japan Times, tardía, que ha sorprendido a los defensores de las energías renovables. Además, dado el dominio de China en la cadena de suministro solar, los promotores tendrían dificultades para encontrar suficiente equipo. El proyecto de ley también reduciría, dice, los créditos fiscales para energías limpias antes que la versión de la Cámara de los Representantes. Exigiría que los proyectos eólicos y solares estuviesen plenamente operativos para finales de 2027 para poder optar a los incentivos. Muchos observadores esperaban, dice The Japan Times, que el Senado facilitase la eliminación gradual en lugar de acelerarla. Y en una encuesta, Fox News, claramente republicano, sin embargo, nos informa de que la opinión pública no está muy a favor de ese proyecto. Un 38% dice estaría a favor del proyecto contra un 59% en contra. Una encuesta recogida, como decíamos, por Fox News, que es de pie republicano. Además, aproximadamente la mitad de los encuestados en Fox News han dicho que el proyecto de ley perjudicaría a su familia, mientras que una cuarta parte ha pensado que ayudaría y otra cuarta parte ha pensado que no haría ningún impacto negativo. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores. Con casi 800 años de historia, la Universidad de Valladolid ha formado a miles de personas. Hoy sigue mirando al futuro. Más de 70 grados y dobles grados. Visión internacional. Formación integral de las personas. Un lugar donde descubrir quién eres. Y llegar a ser quien quieres ser. Universidad de Valladolid. Lo que somos. Lo que serás. uva.es. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
Prepárate para la diversión en la Costa del Sol. Conoce las especies más salvajes de Selvo Aventura en Estepona. Diviértete aprendiendo en el delfinario de Selvo Marina en Benalmádena. Y viaja por el cielo de la Costa del Sol en el teleférico Benalmádena. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. El terrorismo yihadista se ha convertido en un elemento de perturbación geopolítica por sí mismo, además de constituir uno de los negocios más rentables de la economía mundial. Sus ganancias se pueden equiparar a las del narcotráfico o la trata de seres humanos. La amenaza terrorista persiste y lo hace por parte de organizaciones que conocemos desde hace mucho tiempo, Al-Qaeda, Estado Islámico. Ambicionan cometer atentados espectaculares en países occidentales, continúan suponiendo peligros evidentes y continúan siendo un desafío para la seguridad nacional de muchas de las naciones. Por eso, de todo ello hablamos ya con Inmaculada Antúnez, comandante de Intendencia, diplomada de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, doctora en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Comandante, bienvenida, buenas tardes. Bien hallada, buenas tardes, Rafael. Además de todo eso, y este es el motivo por el que estamos aquí, eres autora de La financiación del terrorismo internacional y su incidencia en la seguridad y la defensa, tesis doctoral publicada por el Ministerio de Defensa. Hay mucho de lo que hablar en cuanto a la financiación del terrorismo internacional, ¿verdad? Pues sí, a mí me gustaría que no fuera un tema de actualidad, pero desde luego, desde que defendí la tesis en diciembre de 2021 hasta la fecha, es de rabiosa actualidad. Cuando uno echa un vistazo a la tesis se da cuenta de que has elegido articular el discurso a partir de un elemento tan protagonista durante muchos años como ISIS, como el Estado Islámico. Justificas incluso por qué lo llamas ISIS y no escoges otros términos que se han utilizado. Pero yo te pregunto, ¿por qué esa elección? Porque habría muchas posibilidades, supongo. Yo creo que lo que hace de ISIS un grupo terrorista realmente interesante es el posicionamiento que ha tenido en el entorno digital. No lo han tenido ningún otro grupo terrorista precedente, sobre todo su homólogo más cercano, que sería Al-Qaeda. El dominio del ciberespacio y de toda la casuística digital que tiene ISIS le hace un grupo paradigmático. Y no nos olvidemos que ISIS no ha sido derrotado, simplemente ha mutado y ha trasladado su área de influencia principalmente a la zona del Sahel. Pero, por supuesto, es el grupo terrorista más peligroso que tenemos en la actualidad. Me encanta que nos lo expliques así, comandante, porque nos sitúa, porque nos contextualiza además que África, sabemos, demográficamente, es el continente del futuro, va a crecer de forma tremenda durante el 21, el segundo país más poblado del mundo, a 2100 va a ser Nigeria, 800 millones de habitantes, y eso es un caldo de cultivo verdaderamente complicado. Pero vamos por partes. Financiación del terrorismo islamista. Es todo una madeja, una maraña, es complicadísimo, pero sin financiación no hay terrorismo. Efectivamente, yo creo que es importante abordar el tema de la financiación del terrorismo porque es realmente donde más daño podemos hacer a los grupos terroristas si les cortamos sus fuentes de financiación y sobre todo la posibilidad de blanquear los fondos que van directamente destinados al entramado del terrorismo, en el que me gustaría hacer aquí ya un inciso de que terrorismo y crimen organizado prácticamente ya son lo mismo. Tanto es así que muchas de las actividades que ellos desarrollan para conseguir esa financiación pues son tan tradicionales pues como el tráfico de armas, ¿no? Incluso a mí me llama mucho la atención
como cuestiones más cercanas por parte de personas de buena voluntad y países de buena voluntad, me refiero a la ayuda al desarrollo, puede terminar en manos de los terroristas. ¿Esto es así? Efectivamente. Para mí, las tres fuentes que he constatado fundamentales para financiar el terrorismo yihadista sería el tráfico de armas, el tráfico de drogas y el tráfico de seres humanos. ¿Qué ocurre? Cuando de manera indiscriminada nosotros destinamos fondos al desarrollo que van destinados a estados fallidos, que son los principales emisores de los grupos terroristas, tenemos que tener mucho control sobre el destino de esos fondos, porque precisamente al carecer de un aparato gubernamental que pueda controlar la eficacia y eficiencia de los fondos invertidos, corremos el riesgo de que antiguas milicias que formaban parte de los grupos terroristas sean ahora las que están a cargo precisamente de frenar los flujos migratorios. Es tremendo. Es tremendo. Sí. Hay muchos puntos controvertidos en la forma en la que se afronta un fenómeno de este tipo y sus diferentes derivadas. Todos sabemos que los rehenes históricamente han sido una herramienta para quien captura, pero en el caso de las políticas de los distintos países a la hora de afrontar una situación con rehenes occidentales, periodistas, gente que colabora en ayuda al desarrollo, no siempre es igual, ¿no? Hay según los países y eso genera a su vez unas consecuencias. Efectivamente, Rafa. Tendríamos que tener muy en cuenta cuando viajamos a determinados países que son vendidos como destinos vacacionales, cuáles son las condiciones de seguridad a la que nos vamos a enfrentar si tenemos un problema allí. Los españoles, tras los italianos, somos la segunda ciudadanía de Europa que más casos de rehenes sufre. Y, por supuesto, el gobierno español paga, lo cual contribuye a que sigamos encabezando el ranking, efectivamente, de ciudadanos que somos secuestrados. Y eso es un componente que efectivamente, junto a los tributos que se tienen que pagar, los impuestos revolucionarios de estos grupos terroristas en los países en los que operan, constituyen una de sus principales fuentes de financiación. ¿Lo narco también? Narcoterrorismo, porque es que eso a mí sí que cuando lo he leído me ha un poco descolocado. Fíjate, no los tenía ubicados. Sí que los talibán en Afganistán sabía del cultivo de opio, pero también en el caso de ISIS hay narcoterrorismo. Precisamente ISIS, además de ser el grupo terrorista que mejor se ha situado en lo que es el dominio ciberespacial y el uso de las redes sociales, es el grupo que encabeza la financiación con el tráfico de drogas y, por supuesto, no tiene ningún tipo de escrúpulos en colaborar con el grupo mafioso calabrés de Andangreta o con las mafias y cárteles de Colombia, México e incluso Venezuela, como está documentado en la tesis doctoral. Por eso, insisto, el terrorismo yihadista, que parece ser que dentro del entorno académico intentan siempre evitar el término yihadista para no asociarlo al Islam, pero el principal terrorismo que tenemos hoy en día es yihadista y precisamente no tiene un componente religioso, tiene un componente de crimen organizado. Por eso no tengamos ningún tipo de escrúpulo al denominarlo terrorismo yihadista, porque es crimen organizado. Es curiosísimo este matiz que haces, porque claro, uno diría a priori al escuchar ISIS, yihadismo, pues es que esto no va en sintonía con los preceptos del Islam, ¿no? Si quieren ser rigoristas, si quieren volver en una suerte de reinterpretación del wahabismo que domina en Arabia Saudí, ellos a su estilo. Dices, claro, pero es que esto yo no creo que lo aprobara nadie que fuera un creyente y un observante del Islam, porque al final te estás metiendo en un montón de cosas para sacar dinero que no son lícitas. Sí, lo que pasa es que ellos efectivamente no siguen los preceptos del Corán, sino de la Sharia, y en la Sharia se admite lo que es el engaño al enemigo y, por tanto, están dispuestos a practicar cualquier tipo de actividades ilícitas siempre y cuando las utilicen en favor de constituir lo que ellos denominan su califato, que no es más que una entelequia para las personas más humildes intelectualmente dentro del Islam, seguir teniéndolas atrapadas intelectualmente en la creencia y en la querencia de que realmente son musulmanes estrictos. Además, comandante, en este caso, ese califato como entelequia no solo lo es
ideológico ni virtual, sino que en el caso del ISIS, en su momento, fue geográfico, fue físico, tuvo una parte importante de Irak, tuvo una parte importante de Siria. Esto es un cambio cualitativo interesantísimo respecto de otros dominios y de otras formas de ejercer el terrorismo yihadista, ¿no? Hasta el punto de que ese califato, ahora, en la figura de al-Golani en Siria, es presidente interino de la nación. Era una cuestión que cuando hemos tratado aquí con expertos en Siria, yo siempre he preguntado. Digo, pero en este caso casi afeando más la actitud de los gobiernos occidentales. Porque digo, no puede ser que alguien por quien dabas $10 millones por su cabeza antes de ayer, ahora lo recibas como un dignatario democrático. Pero yo supongo que hacer política internacional es muy complicado. A mí por lo menos se me queda muy grande. Sí, pero es importante conocer de dónde viene al-Golani, que claro, fue el dirigente de al-Nusra, que fueron los primeros terroristas, y no de la primavera árabe como se vendió, que intentaron derrocar a Bashar al-Assad. Después se convirtió en HTS, el Hayat Tahrir al-Sham, que es el grupo de liberación del Levante, y que efectivamente se pedían 10 millones por su cabeza por crímenes de lesa humanidad y violaciones contra la población yazidí, principalmente niñas menores de 12 años. Fíjate, no te lo iba a preguntar ahora, pero ya que has sacado los yazidíes, creo que es menester mencionarlo porque también se dan entre sus múltiples actividades a la esclavitud sexual y han cogido ese colectivo de los yazidíes como víctima propiciatoria y hay multitud de testimonios del drama que supone esto. Sí, efectivamente, las niñas de menor edad que eran utilizadas como esclavas sexuales por el ISIS y todos los grupos vinculados a estos terroristas tenían 9 años. Es que, bueno, tremendo. Por seguir con Siria y con al-Golani y con toda la proyección que se deriva de ese califato, en este caso de al-Nusra, da la sensación de que no hay ningún empacho en ciertos países para utilizar este tipo de arquitecturas. Me refiero a Turquía en su neo-otomanismo, que es como quizás se puede definir ese intento de pintar cada vez más en el panorama internacional. Ha utilizado al-Golani para dominar un territorio que es clave en el Levante y que tiene además una minoría kurda bien establecida en el noreste del país y que sabemos lo que supone cuando juntas problemas kurdos con Turquía, ¿no? Sí, precisamente al-Golani es ahora el mayor azote que existe contra esa resistencia kurda que fue realmente el mayor azote que tuvo ISIS en la época del califato y no la coalición internacional. Kurdos que eran apoyados por Estados Unidos y eran reconocidos como unos auténticos héroes y que ahora están siendo masacrados indiscriminadamente por este supuesto gobierno interino. De hecho, Turquía utiliza una técnica muy interesante que es la debilitación del eje chií, habiendo permitido durante la época de apogeo del califato que múltiples combatientes extranjeros cruzaran la frontera, precisamente desde la ciudad de Idlib, que es la que está más cercana entre Siria y Turquía, para que se unieran al aquel entonces HTS, que era el grupo que se extindió tras al-Nusra y que lideraba al-Golani. Y todo eso como una estrategia para fortalecer el eje suní y debilitar la influencia chiita. Y bueno, siempre ha jugado Turquía de una manera magistral, desde luego, a ambos bandos, siendo un aliado que lucha contra la inmigración ilegal, pero al mismo tiempo comprando petróleo a buen precio que le ofrecía ISIS. Porque eso es importante mencionarlo, cuando tuvo control físico sobre el territorio, fue capaz de sacar réditos de su petróleo, del petróleo de ese territorio. Sí, sí, de hecho lo compraba a muy buen precio. Es que al final, eso acaba por ser casi increíble que un grupo terrorista sea capaz de entrar en un mercado en el que están actuando países, en el que están actuando empresas, y dices, ¿cómo puede ser, no? Pero bueno, supongo que el dinero es lo que tiene. Los kurdos, comandante, a mí me parece tremendo. Las traiciones de Occidente hacia los kurdos, históricamente, desde la Primera Guerra Mundial y los tratados de Lausana y todo aquello, es tremendo,
pero es que también son los que se han batido el cobre en Irak, los que tienen una suerte de espacio autónomo más o menos pacificado, y no hacemos una y otra vez más que dejarlos a expensas de... Pero bueno, no es motivo de esta charla los kurdos. Vamos a tratar otra cuestión, si te parece, comandante, que a mí me parece fundamental. Los migrantes, el tráfico de migrantes también con mafias. Hablabas de la 'ndrangheta. Me parece que cuando sobre todo hay esa capacidad de instalarse en el Sahel, que es el gran emisor de migrantes hacia Europa, por lo menos por la parte que nos toca desde España, nos encontramos con que es de unas dimensiones tremendas, tanto el negocio como el drama que se genera. Efectivamente, el problema es que es un drama humano que provoca reacciones encontradas y muchas veces totalmente contrapuestas, pero eso no nos debe desviar del hecho de que la mayoría proceden de un componente económico, son migrantes económicos que se ponen desgraciadamente en manos de las mafias. El tráfico de personas es la fuente de financiación más rentable que tienen hoy en día los terroristas. Las mafias que trafican con seres humanos son terroristas. Muchos de ellos, como AQMI, Al-Qaeda del Magreb Islámico, son una escisión de ISIS. Y efectivamente han visto en el negocio que existe con seres humanos una fuente de financiación por la que no tienen que responder de la mercancía y cobran por adelantado. Da la sensación de que no abordamos el problema donde hay que abordarlo, digo, los países receptores de esa migración, que es en origen. Si esas personas no tuvieran que emigrar porque tuvieran unas condiciones económicas adecuadas en sus países, probablemente nunca arriesgarían sus vidas. Probablemente. Yo creo que en ese sentido la estrategia que está llevando a cabo China en su nuevo proyecto de la Franja y Ruta de la Seda precisamente no busca analizar las causas estructurales del terrorismo, sino mitigar sus efectos, proyectando estabilidad económica y desarrollo sostenible en los países que están bajo su área de influencia. Y no nos olvidemos que son los principales países terroristas del mundo. ¿Le está funcionando? Sí. Le está funcionando de una manera que implica que estamos asistiendo a un nuevo paradigma securitario. Porque piensa una cosa, Rafa, está consiguiendo desarrollar un proyecto económico que atraviesa los corredores estratégicos de mayor terrorismo yihadista del mundo, como son Cuerno de África, Afganistán, Pakistán, Estrecho de Hormuz y Estrecho de Bab el-Mandeb. Y todo ello lo hace sin que haya puesto una sola tropa militar en el terreno y sin, a su vez, convertirse en objetivo terrorista. Es tremendo. En Afganistán, desde que se inició la Franja y Ruta de la Seda, no nos olvidemos que Afganistán y China han retomado aquellas caravanas de comerciantes que existían en tiempos ancestrales en la Franja y Ruta de la Seda, y desde 2013, gracias a este proyecto, se ha reducido el número de atentados yihadistas en un 89,10%. Esa cifra no tiene parangón con ninguna estrategia occidental que se haya llevado a cabo en Afganistán en la lucha contra el terrorismo yihadista. Qué bueno, qué bueno. Me parece además fundamental que lo pongamos sobre la mesa, porque yo creo que es algo que no se comenta a menudo y es fundamental. Yo esa carencia desde aquí la había detectado, pero no era consciente desde luego de que ningún país lo hubiera afrontado de una manera tan eficaz como aquí lo estamos haciendo las cosas, en global, no me refiero a España, relativamente mal. ¿En qué sentido? En la forma de integrar a los migrantes, los que ya están aquí. Quiero hablar, porque lo leía también en tu tesis, del caso de Molenbeek, pero que tiene unas peculiaridades muy curiosas, porque nos cuentas que tenemos a los marroquíes francohablantes, francoparlantes, mejor integrados y son la cantera del terrorismo en esas zonas, mientras que los turcos peor integrados, porque no hablan el idioma, sin embargo, se reafirman en su turquidad, si me permites el neologismo, y son menos problemáticos. Muy llamativo, ¿no? Es que las tres causas que nosotros en Occidente siempre hemos atribuido al terrorismo sería el crimen organizado, el separatismo y el extremismo. El extremismo proviene de una necesidad de reivindicarte identitariamente.
No nos olvidemos que Turquía, precisamente por lo que mencionábamos anteriormente, siempre ha estado a caballo entre Oriente y Occidente. Por tanto, no necesita esa reivindicación identitaria. Pero los inmigrantes de segunda generación, y yo sé que digo inmigrantes, no migrantes, no entiendo por qué se está utilizando ese neologismo que no tiene ningún sentido. Los inmigrantes de segunda generación son precisamente los que se ven expulsados por una sociedad en la que necesitan reivindicar una identidad que les lleva al extremismo. ¿Y dónde obtienen la respuesta? En estos grupos que dominan las redes sociales y el reclutamiento a través de la dark web, como es ISIS. Las mezquitas informales, de gran cantidad en sitios como pues en barrios demográficamente masivos de islamistas o de musulmanes en este caso. Creo que leí que en su momento había de 85.000 habitantes, 65.000 eran musulmanes y proliferaban una cantidad de mezquitas, y el problema es cuando esa contaminación de ciertas ideas prolifera porque no hay ningún control. No, el problema además es que en los inmigrantes de segunda generación se da precisamente el hándicap de que no hablan árabe. ¿Por qué? Porque hablan el dialecto que sus padres les han enseñado en casa, y luego, como han nacido en Francia, en Bélgica, en España, ellos son francohablantes o hispanohablantes, con lo cual no tienen un conocimiento directo de lo que las Sagradas Escrituras están diciendo. Yo he hablado con musulmanes en los que he sentido que tenía mucho más conocimiento del Corán de lo que ellos mismos lo tenían, con lo cual, como ocurre en el caso de Afganistán, si el Sagrado Corán no se puede traducir y tú no lo puedes leer en árabe, cualquiera te puede manipular, claro, porque eres incapaz por ti mismo de ejercer un juicio crítico. Es tremendo. Entonces, vamos a ir viendo, comandante, vías para luchar contra este terrorismo islamista. Leía 3 Ds de seguridad, ¿no? Defensa, diplomacia y desarrollo. ¿Hay que combinar soft power y hard power? Sí, y además recientemente, debido a que he realizado un trabajo de investigación sobre cómo China precisamente ha conseguido reducir la amenaza yihadista en la franja y ruta de la seda, yo además te diría que a través de terrorismo cultural. Anda, pónnoslo sobre la mesa. Verás, China utiliza algo muy interesante y si no fuera tan pérfido, realmente es de una sofisticación que te hace admirarlos, y es la inteligencia predictiva. Utiliza software de reconocimiento facial para detectar a aquellos ciudadanos que considera subversivos al régimen, de modo que elimina cualquier tipo de amenaza antes de que se produzca. Además, en todos los países, y en eso incluimos a los BRICS, que están bajo la influencia de China, se da el hecho de que firma tratados por los cuales ciudadanos considerados sospechosos por el Partido Comunista Chino pueden ser extraditados desde cualquier país bajo su área de influencia. Y desde, en la última década, sobre todo, más de 1 millón de uigures, que es la minoría, exacto, musulmana, independentista, separatista que existe en China, han sido trasladados mediante estos acuerdos desde países como Afganistán, Pakistán, a China, y han sido internados en campos de formación vocacional, que es como los llama China. Con lo cual, la inversión en infraestructuras, el software predictivo, la vigilancia que existe sobre la población, debería de ser algo con lo que trabajásemos aparte de las 3 Ds, que no es algo con lo que no trabaje China, por ejemplo. Quizás estamos asistiendo a un nuevo paradigma securitario en el siglo XXI. Estaba pensando, según me contabas, ¿qué película me suena? Me suena Minority Report. Es que es tal cual, es una cosa tremenda. Vamos a erradicar la delincuencia antes de que se produzca, todo el mundo vigilado, todas las caras vigiladas. Pero en entornos que vienen del siglo de las luces y que vienen de la separación de poderes y de los sistemas democráticos, comandante, ¿qué receta podemos desarrollar para afrontar este desafío del terrorismo yihadista desde los distintos y diferentes criterios de la estrategia de seguridad nacional, pues como la tiene España, como la tienen todos los países occidentales? ¿Cuáles serían, en tu opinión, las claves para afrontarlo en condiciones?
Pues lo que defiendo en la tesis doctoral, que existiese una mayor implicación de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no están solamente para temas de defensa, también de seguridad, como se ha demostrado recientemente con la UME. Nosotros realizamos labores de vigilancia de infraestructuras críticas, de seguridad ciudadana, de intervención en catástrofes. Creo que es importante aunar los esfuerzos tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las amenazas fundamentales que tenemos, entre las que están recogidas, en primer lugar, el terrorismo internacional. ¿En esto puede tener algún papel mejor del que tiene ahora mismo el multilateralismo? Quiero decir, organizaciones multilaterales que estamos englobados dentro de ellas y que ahora mismo tienen un punto de crisis, pues por la deriva que tiene la geopolítica y el orden mundial, porque da la sensación de que a lo mejor la OTAN puede hacer algo englobado, a lo mejor la Unión Europea en el ámbito legislativo, no en otro tipo, o a lo mejor Naciones Unidas incluso también puede aportar ciertas medidas y ciertos entornos, ciertos contextos para que esos países desarrollen esa labor. Bueno, de hecho lo estamos haciendo. Creo que las leyes que se han ratificado en los últimos años por parte del gobierno español van en pro de precisamente apoyarnos en toda la estructura que existe en la Unión Europea a través de la política económica la política europea de seguridad común, y sobre todo no podemos abstraernos de que tenemos que ser un socio fiable y un aliado de la OTAN. Eso es indiscutible. Apostar también quizá por una cultura de defensa entre la parte civil de la sociedad, que quizá es algo de lo que adolece especialmente nuestro país. Nuestro país, desde luego. Y yo creo que es importante que existan voces como las que ahora estamos aquí presentes hablando de este tema, en el que una militar, que además es universitaria, que habla de estos temas y que además el Ministerio ha apostado por publicar este tipo de tesis, pueda conectar con la población y podamos contribuir a que exista esa mayor conciencia de defensa, y sobre todo porque los últimos casos que hemos tenido, especialmente en el caso de Ucrania y de Rusia, nos han hecho ver a todos los ciudadanos europeos, incluso los españoles, que estamos más centrados en los problemas, por ejemplo, de inmigración, que lo que es la casuística de guerra, que es algo que nos puede suceder en cualquier momento y que nos puede afectar a todos. Incluso por ahí tendría que entenderse las advertencias de otros ministros en otros países de estar preparados. No significa que te vayan a invadir pasado mañana, pero significa tener una conciencia cultural de defensa que va a ayudar sin duda mucho al país. Es que invertir en defensa no es invertir en armamento, es invertir en todo el tejido industrial español que trabaja para inteligencia artificial, nuevas tecnologías del multidominio, ciberespacio, satélites. Eso es invertir en defensa. De hecho, Ucrania nos ha demostrado que con el material comprado a Elon Musk están ganando la guerra. Con inteligencia se puede hacer mucho. Pero ya lo saben, si hay todavía oyentes que se han quedado con ganas de más, no tienen más que acudir a las publicaciones del Ministerio de Defensa con esta financiación del terrorismo internacional y su incidencia en la seguridad y la defensa. ¿De quién? Pues de María Inmaculada Antúnez Olivas, que es con quien hemos hablado, comandante de Intendencia y Diplomacia en Estado Mayor, diplomada en Estado Mayor y doctora en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Comandante, ha sido un placer. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias. No hay tiempo para más. Hemos apurado al máximo en esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Me he hecho una cuenta. ¿Qué cuenta? La que me sale a cuenta. ¿Qué me cuentas? Te cuento que el primer año te da un 3% TAE hasta un saldo de 20.000 euros solo por domiciliar la nómina. No tiene comisiones y la contratas desde el móvil. Pero cuéntame más. Es la requete cuenta digital de Unicaja. Eso está requete bien, ¿no? Y con más requete ventajas en unicaja.es. Date prisa y ábrela antes del 31 de agosto. A esta cuenta le corresponde un nivel de riesgo 1 color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo de Garantía de Depósito Español. Garantía capital 100.000 euros por depositante entidad. 3% TAE. 2,967% TIN. Liquidación trimestral de intereses.
En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla.